Aparecí sin avisar en la fiesta de mi marido y su amante, pero la reacción fue por quien me acompañaba. Dicen que cuando una mujer guarda silencio, es porque está escuchando todo, y cuando deja de llorar, es porque ya empezó a planear su regreso. Ella era la esposa perfecta. Siempre estuvo ahí, incluso cuando nadie lo notó. Pero el día que cruzó esas puertas, en aquella fiesta, todo cambió. No dijo nada, solo caminó. Y cada paso suyo hizo temblar las paredes de una historia que él creía controlada. Nadie esperaba verla, y mucho menos acompañada por él. Esa noche, no hubo gritos, no hubo escándalos, solo una mirada, una presencia, y una verdad que lo cambió todo. Porque hay mujeres que no regresan para suplicar, regresan para mostrar quiénes son de verdad. El salón estaba envuelto en una atmósfera de celebración elegante, luces cálidas, murmullos de admiración, copas tintineando como si la felicidad fuera una sinfonía. Todos estaban ahí por él. Julián, el empresario exitoso, carismático, el hombre que supuestamente lo tenía todo. Negocios prósperos, una esposa refinada, y ahora, una amante disfrazada de asistente. Pero nada en esa noche brillaba más que Valeria. Ni los focos, ni las joyas, ni los vestidos importaban una vez que ella cruzó las puertas, tomada del brazo de un hombre que nadie esperaba ver. En ese instante, se rompió algo invisible en el aire, como cuando una tormenta se avecina y los pájaros dejan de cantar. Todo cambió, sin que se hubiera dicho una palabra. Valeria no llegó para causar un escándalo. No vestía de rojo, ni gritó, ni lanzó copas. Su elegancia discreta hablaba más que cualquier explosión emocional. Había una tensión controlada en su andar, como una bailarina que conoce el escenario a la perfección y sabe en qué momento exacto pisar para que todos volteen a verla. Su vestido color esmeralda delineaba sus siluetas sin exageración, y su maquillaje era impecable, pero sutil. Sin embargo, lo que realmente paralizó a los presentes fue el hombre que la acompañaba, Tomás. El inversionista estrella, el enigmático socio que todos creían casado con el misterio. Su presencia al lado de Valeria era una declaración más fuerte que cualquier grito de reproche. Las miradas comenzaron a recorrer el salón como cuchillos volando de mesa en mesa. Camila, la amante, se quedó petrificada con una copa a medio camino entre la bandeja y sus labios. Julián, el anfitrión, palideció. Si hubiese estado actuando en una obra de teatro, habría olvidado su siguiente línea. Caminó apresuradamente hacia ellos con una sonrisa tensa, de esas que se usan en funerales o en reuniones con suegros. Tomás, por su parte, mantuvo la calma de un hombre que ya había ensayado cada paso. Y Valeria, ella simplemente sonrió. Una sonrisa breve, educada, peligrosamente dulce, como el veneno en una taza de porcelana fina. Valeria, qué sorpresa, murmuró Julián, con voz algo ronca. No sabía que vendrías. Tampoco tú sabías muchas cosas, Julián, respondió ella con la voz serena y precisa, como si cortara fruta con un cuchillo bien afilado. Tomás permaneció en silencio, pero su mirada lo decía todo. Había sido parte del plan desde hace mucho más tiempo del que cualquiera allí imaginaba. Y aunque no tenía que decir ni una sola palabra, su sola presencia junto a Valeria era un acto simbólico. Una escena que gritaría en todas las redes sociales a partir del día siguiente. La pareja perfecta entrando a la fiesta del hombre infiel. El aplauso silencioso de una venganza que apenas comenzaba a revelarse. Una escena superadora, pero cuidadosamente contenida. No era momento de escándalos. Era momento de elegancia estratégica. La música, que minutos antes había llenado la estancia, ahora parecía lejana, como si saliera de otra dimensión. El DJ bajó el volumen, casi sin querer. Algunos invitados fingían revisar sus teléfonos, otros simplemente no sabían a dónde mirar. La tensión era palpable, casi física, y mientras todos esperaban que Julián dijera algo, Tomás se adelantó. Con total calma, tomó la mano de Valeria y la besó frente a todos. No fue un gesto vulgar, ni apasionado. Fue algo mucho más devastador, un acto de respeto y adoración. Como si dijera, sin palabras, esta mujer merece todo. El silencio se hizo aún más profundo. Camila apretó los dientes. Julián cerró los puños. Valeria respiró. Todo estaba yendo exactamente como lo había planeado. Tomás, no sabía que tú y Valeria se conocían, logró decir Julián, esforzándose por sonar neutral. Valeria y yo compartimos una visión,
Interesante sobre los negocios, respondió Tomás, sin dejar de mirar a Julián directamente a los ojos. Las palabras eran educadas, pero en el fondo llevaban una carga que solo los tres comprendían. Camila retrocedió un paso. Estaba fuera de lugar, fuera de contexto. Ya no era la mujer del momento. Ya no era la novedad. Se había convertido en la sombra de una traición que ahora todos comenzaban a vislumbrar. Y es que, en ese salón, algo se había resquebrajado para siempre. La imagen perfecta de Julián como esposo, como líder, como hombre admirable. Lo emocionante de esa escena no era el escándalo, sino la humillación elegante, la que destruye sin necesidad de alzar la voz. Un par de viejas amigas de Valeria intentaron acercarse, pero ella la saludó con cortesía y mantuvo la distancia. No había llegado para socializar, había llegado para recordar, para mirar a su alrededor y ver quién realmente la respetaba, quién había estado de su lado solo cuando le convenía. Cada paso suyo en ese lugar era una sentencia silenciosa, un recordatorio de que no todas las heridas deben sangrar para doler. Y Julián, él apenas comenzaba a entender que no sería esa noche la que lo destruiría, sino lo que vendría después. Esa fiesta no era una celebración, era un inicio, y nadie lo vio venir. Julián no estaba preparado para ese encuentro. Ni en su peor pesadilla habría imaginado que Valeria, su esposa elegante y supuestamente al margen de los negocios, se presentaría a la fiesta con Tomás, el inversionista clave del momento. Sus ojos, usualmente confiados, ahora parpadeaban con una mezcla de confusión y temor mal disimulado. Su cerebro buscaba respuestas, excusas, cualquier cosa que lo rescatara de ese abismo que se abría lentamente frente a él. Mientras los murmullos aumentaban, él se adelantó hacia ellos con una sonrisa postiza, estirada, como una cuerda a punto de romperse. Sabía que tenía que tomar el control de la situación. Lo que no sabía era que ya había perdido el mando hacía mucho tiempo, y que los espectadores a su alrededor comenzaban a notar las grietas. Camila es una gran amiga y colega, siempre apoyándome, dijo Julián, dirigiendo una mirada nerviosa a su amante, que seguía sin saber si debía quedarse o desaparecer del lugar. Valeria lo escuchó con atención, sin interrumpirlo, como quien observa un insecto atrapado en su propia tela. Su rostro no revelaba ira, ni tristeza. Era una máscara impecable de serenidad. Pero detrás de esa calma, una tormenta se acumulaba. No una tormenta de gritos ni de lágrimas, sino de estrategia. Ella ya no necesitaba explotar. El tiempo del dolor había pasado. Ahora era el tiempo de la precisión. Y en esa precisión, cada gesto, cada palabra, era una daga colocada con elegancia quirúrgica. Los que estaban cerca notaban la tensión, pero no comprendían el verdadero motivo. Aún no. Qué linda manera de agradecer una amistad, respondió Valeria, mirando a Camila con una cortesía gélida que erizaba la piel. Julián siempre ha sido generoso con sus colaboradoras, ¿no es cierto? Camila sonrió con incomodidad, tragando saliva. Estaba atrapada. Nada en su vida la había preparado para enfrentar a una mujer como Valeria. Una mujer que no suplicaba ni perdonaba en público, sino que devolvía cada golpe con un espejo bien colocado. Tomás se mantuvo en silencio, pero por dentro analizaba cada expresión. Él sabía que la guerra aún no comenzaba. Lo que veían ahí era solo la primera chispa de algo más profundo. Julián intentó reconducir la conversación hacia temas neutros, pero nadie escuchaba realmente. Los invitados ya no fingían indiferencia. Los ojos estaban en Valeria, en ella y en lo que representaba. Una mujer traicionada que no se rompía. Una mujer emocionante, misteriosa, con una fuerza nueva y desconocida. Camila dejó caer su copa. El sonido del cristal rompiéndose contra el mármol rompió el silencio como una bofetada. Todos giraron la cabeza, algunos fingiendo preocupación, otros apenas disimulando su curiosidad. Valeria se agachó con lentitud, recogió los pedazos y los entregó a un camarero con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Después, se volvió hacia Camila y la miró directamente, sin pestañear. Fue entonces cuando Tomás, con la voz baja y envolvente, se inclinó al oído de Valeria y susurró algo. Nadie escuchó las palabras, pero todos vieron la reacción. Julián apretó la mandíbula. Camila se aferró al respaldo de la silla más cercana. Valeria apenas asintió, como si ese susurro hubiera confirmado algo que ya sabía. ¿Estás bien, Camila?, preguntó Valeria, con tono casi maternal. La joven asintió rápidamente, pero sus manos temblaban.
Sabía que algo más grande que ella estaba ocurriendo, que los hilos ya no estaban en sus manos, si es que alguna vez lo estuvieron. Julián intentó cambiar de tema, hablar de las inversiones, de los nuevos contratos, pero era inútil. Sus palabras caían al suelo como hojas secas. Los invitados conversaban entre ellos, y la mayoría ya había sacado conclusiones. El murmullo era una forma de justicia social. En esos círculos, la imagen lo era todo. Y Valeria acababa de ganar la primera ronda sin levantar un solo dedo. Cuando la atención volvió a dispersarse, Julián aprovechó para arrastrar a Valeria hacia un rincón más privado. Allí, lejos de los ojos atentos, bajó el tono y dejó caer su máscara de anfitrión feliz. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué viniste con Tomás? ¿Qué significa todo esto? Valeria lo miró, esta vez sin el disfraz de esposa elegante. Sus ojos brillaban, no por emoción, sino por certeza. Ella ya no era la misma mujer de meses atrás. La traición había abierto una puerta interna que nunca más se cerraría. Y la respuesta que le dio fue simple, pero lapidaria. Vine a agradecerte, Julián. Me diste todo lo que necesitaba para volver a ser yo. Antes de que él pudiera responder, ella se marchó. No caminó, desfiló, como si pisara un nuevo terreno, uno donde la confianza ya no era algo otorgado, sino conquistado. Y mientras se alejaba, Tomás la esperaba con la calma de quien conoce el final de la historia desde el principio. Julián se quedó solo, viendo cómo todo lo que creía controlar comenzaba a resbalarle entre los dedos. Aún no lo sabía, pero ya era tarde. Su caída había comenzado en el momento en que subestimó la fuerza de una mujer que aprendió a reconstruirse desde el silencio. Todo empezó una tarde cualquiera. Valeria doblaba las camisas de Julián, como tantas veces antes, cuando el sonido sutil de una notificación la hizo voltear. El celular vibraba sobre la mesa, y la pantalla mostraba un mensaje. Te extraño, mi amor. Vendrás hoy. El nombre estaba guardado como contabilidad Camila, un disfraz torpe para una mentira obvia. Valeria no reaccionó de inmediato. Su instinto no fue llorar, gritar ni huir. Fue observar. Dejó el celular donde estaba, respiró hondo, y comenzó a procesar lo que eso significaba. No era solo una infidelidad. Era una traición cuidadosamente sostenida, escondida detrás de una máscara de normalidad. Y en ese instante, sin saberlo aún, comenzó a forjar su estrategia. Lo emocionante no era lo que había descubierto, era lo que estaba por construir. Las horas siguientes se vivieron en silencio. Un silencio pesado, denso, donde cada gesto de Julián, cada sonrisa falsa, se convertía en evidencia. Valeria se convirtió en una espía en su propia casa, pero no una espía desesperada. Era meticulosa, tomaba notas mentales, observaba los horarios, revisaba extractos bancarios, listas de llamadas. Todo comenzaba a encajar. Camila, la asistente eficiente, siempre disponible, siempre incondicional, tenía un protagonismo que ya no podía justificarse solo con eficiencia laboral. La herida ardía, pero Valeria no la mostraba. Y eso era nuevo. Hasta entonces, había sido una mujer que perdonaba rápido, que evitaba el conflicto. Pero algo había cambiado. Algo había despertado. Una mañana, fingiendo preocupación, le preguntó a Julián si notaba a Camila muy apegada. Él rió, condescendiente. Las asistentes son así, cariño. Quieren sentirse parte de todo. Valeria sonrió también. Pero por dentro, el fuego seguía creciendo. Esa misma tarde, mientras él salía rumbo a una reunión importante, ella entró a su computador personal. No necesitó adivinar contraseñas. Julián era confiado, casi arrogante. El acceso fue inmediato. Lo que encontró no fueron apenas correos sospechosos, sino detalles íntimos, reservas de hoteles, transferencias a una cuenta no identificada. Era una doble vida que ya no podía negar. Lo que más la sorprendió, sin embargo, no fue la traición, sino su propia calma. No estaba devastada, estaba decidida. En lugar de enfrentarlo, decidió que la mejor venganza no era mostrar dolor, sino ganar poder. Pero primero necesitaba aliados. Contactó a su abogado de confianza, Ignacio, un hombre mayor que había trabajado con su padre. No dio detalles, solo le dijo, necesito saber cuánto puedo proteger si esto se viene abajo. Ignacio, aunque curioso, comprendió el tono. Era una mujer en modo supervivencia, y las mujeres en esa fase no improvisan, calculan. Mientras tanto, en casa, Valeria seguía interpretando su papel de esposa cómplice.
Acompañaba a Julián a eventos, organizaba jantares, incluso fingía admiración por los logros de la empresa. Pero ya no lo hacía por él, lo hacía por sí misma, por cada mujer que había callado una traición para no perderlo todo. Uno de esos eventos fue una conferencia empresarial donde conoció, por primera vez en persona, a Tomás. Alto, reservado, con una mirada que parecía leer más de lo que decía. Julián lo presentaba como el gran aliado del futuro de la empresa, un inversionista internacional con credenciales impecables. Lo que Julián no sabía es que Tomás también lo observaba, y que en ese primer apretón de manos con Valeria, algo sutil pero importante ocurrió, una alianza silenciosa, aún sin palabras. Ella notó la forma en que Tomás miraba a Julián, no con admiración, sino con evaluación, como si esperara algo, o lo recordara de algún lugar. Ese primer cruce de miradas fue la semilla de todo lo que vendría después. ¿Le gusta el vino blanco?, preguntó Tomás, más tarde, durante el cóctel. Solo si está bien frío y no es dulce, respondió Valeria, con una sonrisa seca. Como ciertas verdades, ¿no? Ella lo miró sorprendida. Era la primera vez en semanas que alguien hablaba con ella como si supiera lo que pasaba detrás de la fachada. No preguntó más. No hacía falta. Sabía que aquel hombre no era solo un inversionista. Había algo más. Y eso la inquietaba, y al mismo tiempo, la fortalecía. A partir de ese día, empezó a investigar sobre Tomás también. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Porque parecía conocer tan bien los mecanismos del poder. Y sobre todo, ¿por qué? Sin decirlo, parecía odiar sutilmente a Julián. Las piezas de rompecabezas comenzaban a juntarse, y Valeria ya no era apenas una espectadora. Era una jugadora más en ese tablero. A solas, comenzó a escribir en un diario. No lo hacía desde la adolescencia, pero necesitaba registrar el proceso, no para recordar, sino para afirmarse. Estoy despierta, escribió en la primera página, y esta vez, no me van a dormir con promesas. Ese cuaderno se volvió su refugio emocional. Allí volcaba sus descubrimientos, sus sospechas, sus reflexiones sobre lo que significa ser mujer, esposa, traicionada y aún así, mantenerse en pie. Había días en que las lágrimas querían salir, pero no salían, porque no era tiempo de llorar. Era tiempo de actuar, de construir, de ser superadora, aunque el mundo esperara verla destruida. La relación con Julián se volvió un teatro ensayado. Él hablaba de proyectos, de sueños, de expansión. Ella asentía, servía el café, sonreía. Pero en su mente, cada palabra era un dato, un movimiento, una pista. Ya no compartían una vida, compartían una fachada. Y Valeria entendía mejor que nunca lo importante que era mantener esa fachada hasta el momento justo. No se trataba solo de descubrir una infidelidad. Se trataba de usar esa traición como impulso para renacer. No con venganza descontrolada, sino con una estrategia que transformara el dolor en poder. Una noche, mientras Julián dormía profundamente, Valeria bajó al estudio y encendió su computador. Abrió el perfil de Tomás y le envió un correo simple, directo. Necesito hablar con usted. Tengo una propuesta que podría interesarle. Y no se trata de dinero. Al día siguiente, recibió una respuesta en menos de una hora. Corta, elegante, con una sola frase. Estoy escuchando. Fue ahí que comprendió que su intuición no había fallado. Tomás era la pieza que le faltaba. No para destruir a Julián, sino para reconstruirse a sí misma, de otra forma. Más fuerte, más libre, más ella. La reunión fue pactada para la semana siguiente. En un hotel discreto, lejos de la ciudad. Nada romántico, todo estratégico. Valeria llegó puntual, con una carpeta llena de documentos, y el corazón latiendo con fuerza, pero no por nervios. Era adrenalina. Era el inicio de una nueva historia. Cuando Tomás la recibió, no hubo saludos efusivos ni cortesías excesivas. Solo una mirada de respeto mutuo. Él le sirvió un café, ella abrió la carpeta. Y en ese momento, sin necesidad de palabras, ambos supieron que aquello no era un juego. Era una declaración de poder. Y Valeria, al fin, estaba lista para mover su primera pieza. Tomás no era un hombre fácil de impresionar. Había escuchado muchas historias, visto caídas y ascensos en el mundo empresarial. Pero la serenidad con la que Valeria le explicó su plan lo dejó pensativo. No buscaba venganza impulsiva, sino una transición de poder sutil, profunda, superadora. No venía a pedir ayuda.
Venía a proponer una alianza. Y lo hizo con un lenguaje claro, sin dramas, sin lloriqueos. Expuso los documentos, los movimientos sospechosos, los recursos financieros que podía aportar. Mostró su análisis legal, su estrategia para adquirir acciones sin que Julián lo notara. Todo estaba calculado con precisión quirúrgica. Tomás se reclinó en su silla y la miró, más como un socio que como un hombre curioso. Por dentro, pensaba, ella no vino a contar su tragedia, vino a construir su nuevo imperio. Valeria no mencionó ni una sola vez la palabra traición, pero estaba en el aire. Lo que más impactó a Tomás fue la ausencia de odio en su discurso. Lo que había era determinación, una necesidad profunda de cambiar las reglas del juego. No quiero destruirlo, dijo ella, quiero volver a ocupar mi lugar. Uno que me quitaron sin que yo lo notara. Tomás entendía eso mejor que nadie. También había sido traicionado por gente en la que confió. En ese instante, algo más fuerte que un contrato comenzó a formarse entre ellos, una alianza emocional, invisible, nacida del dolor común. Valeria hablaba de negocios, pero cada palabra era también una afirmación personal. Era como si dijera, estoy viva, estoy despierta, y no pienso dormir nunca más. Las semanas siguientes fueron de movimientos silenciosos. Valeria, con la ayuda de Ignacio, comenzó a adquirir acciones de la empresa de Julián a través de una firma de fachada. Todo legal, todo impecable. Julián, mientras tanto, creía que controlaba cada detalle. Incluso felicitaba a Tomás por su visión de futuro al traer nuevos socios. Lo que no sabía era que ese futuro estaba siendo diseñado sin él. En casa, Valeria seguía siendo la esposa amable, la que preguntaba cómo había ido su día, la que preparaba cenas. Pero detrás de cada gesto había una intención. No por malicia, sino por estrategia. Su vida se había convertido en una telenovela emocionante, pero escrita por ella misma. Y esta vez, el final no sería de lágrimas. Camila comenzó a volverse más impaciente. Le exigía a Julián más tiempo, más reconocimiento. Pero él, arrogante, creía que podía manejarlo todo, que las mujeres a su alrededor eran piezas intercambiables. Nunca imaginó que una de esas piezas se estaba convirtiendo en reina. Tomás se encargaba de mover los hilos con precisión. Cada semana, informaba a Valeria de los avances. Cada acción comprada era una victoria silenciosa. Cada reunión firmada, un paso más hacia el clímax que ella imaginaba. Y aunque el corazón aún le dolía, Valeria ya no se definía por esa herida. Era algo que llevaba consigo. Sí, pero como una cicatriz. No como una condena. Una noche, Tomás invitó a Valeria a cenar. No fue una cita romántica. Fue un ritual de confianza. En ese restaurante discreto, entre platos servidos con elegancia, hablaron del pasado, de lo que duele más que una traición, el olvido. Tomás le confesó que conocía a Julián desde años atrás, que habían sido colegas y que Julián lo había traicionado en una operación financiera sucia. Había perdido todo, pero ahora, gracias a su tenacidad, estaba de vuelta. Y al ver a Valeria, sintió que el universo le daba una segunda oportunidad para hacer justicia. Valeria lo escuchó en silencio, y en ese silencio se forjó una lealtad. No por venganza, sino por propósito compartido. El proceso fue largo, pero exacto. Valeria ya era socia oculta de la empresa. Había adquirido una participación suficiente para tener poder de voto. Y Julián aún no lo sabía. Tomás, con una mirada cómplice, le dijo una tarde: estás a punto de convertirte en la mujer más influyente de este negocio. ¿Estás lista? Valeria no respondió con palabras. Solo asintió. Estaba lista. Más que nunca. Y no por él, ni por Camila, ni siquiera por la empresa. Estaba lista por ella. Por cada noche en que lloró en silencio. Por cada día en que dudó de su valor. Por cada momento en que pensó que su vida había terminado. No, su vida apenas comenzaba. A medida que ganaba poder, también ganaba voz. Comenzó a opinar en decisiones clave, siempre bajo un nombre distinto. Julián creía que la fuerza que lo respaldaba era Tomás. Pero en realidad, era Valeria. Ironías de la vida, el hombre que la despreció era ahora impulsado por ella sin saberlo. Camila notaba el estrés en Julián, su irritación creciente, sus dudas. Pero no entendía por qué. No conocía los movimientos detrás del telón. La fiesta que se avecinaba sería el escenario perfecto. Valeria lo sabía, y lo preparaba todo, con la precisión de una artista que ensaya su gran obra final. En casa, Julián seguía ciego.
Y eso era lo más trágico. Aún hablaba de futuro, de viajes, de hijos, como si todo estuviera en su sitio. Valeria ya no discutía, solo observaba, aprendía y se fortalecía. Sabía que el dolor le había enseñado lo más valioso, a no depender de la validación de nadie, ni de un esposo, ni de una sociedad. Ella ya no era la esposa de Julián, era Valeria, y ese nombre, por fin, comenzaba a tener peso propio. Mientras él planeaba una celebración para sí mismo, ella diseñaba una coronación, no de oro ni de títulos, sino de dignidad recuperada. Los sueños de Valeria se volvieron distintos. Ya no soñaba con reconciliaciones, ni con abrazos fingidos. Soñaba con independencia, con respeto, con ser mirada como una mujer que venció sin destruirse. Sus conversaciones con Tomás se hicieron más profundas. Hablaban de poder, sí, pero también de heridas. De cómo las traiciones no se superan del todo, pero sí se resignifican. Tú ya no necesitas que te vean como víctima, le dijo él una noche. Tú necesitas que te vean como ejemplo. Y ella, por primera vez, lo creyó. Mientras tanto, Julián creía estar más cerca que nunca del éxito total. Planeaba la fiesta donde revelaría nuevos inversores, donde celebraría su auge. Y Valeria lo escuchaba hablar con esa arrogancia tan suya. Pero no dijo nada, porque sabía que esa fiesta sería también su momento. No de venganza, sino de resurrección. Demostrar que se puede renacer de la traición sin perder la clase. Que lo más emocionante de una caída no es el golpe, sino la forma en que uno se levanta. Y ella ya estaba de pie, aunque él aún no lo supiera. ¿Y tú? ¿Tendrías sangre frío como Valeria para no confrontar la traición y planear en silencio? ¿O explotarías en el momento de la herida, aunque eso te quitara la oportunidad de demostrar quién eres en verdad? El proceso no fue rápido, pero fue impecable. Cada paso que Valeria daba estaba milimétricamente calculado. Ya no era una mujer herida actuando desde la rabia. Era una estratega construyendo su propio legado. Usó a Ignacio, su abogado, como rostro legal de la firma de fachada que iba adquiriendo discretamente acciones dentro de la empresa de Julián. La empresa era grande, pero sus debilidades eran muchas, y Valeria las conocía todas. Sabía a qué socios les debía favores, qué proveedores estaban descontentos, qué áreas estaban sobrevaloradas. Donde antes había sido solo una esposa decorativa, ahora era una socia silenciosa que se movía por los pasillos como una sombra que observa y aprende. Tomás, por su parte, actuaba como su cómplice visible, facilitando las reuniones y reforzando la estructura desde afuera. Cada transferencia que Valeria firmaba era un acto simbólico. No solo estaba comprando acciones, estaba recuperando su dignidad, una porción a la vez. Era emocionante verla, incluso para Ignacio, que más de una vez le dijo: «Señora, si todas las mujeres que pasaran por una traición pensaran así, los hombres dormirían menos tranquilos». Ella sonreía, no por vanidad, sino por comprensión. No todas las traiciones eran iguales. Algunas destruían, pero otras reconstruían. Camila, mientras tanto, se volvía cada vez más exigente con Julián. Le pedía atención, compromiso, claridad. Pero él estaba cada vez más ocupado, más nervioso, más distraído. Empezaba a sospechar que algo se le escapaba, pero no sabía qué. Los informes internos ya no lo dejaban tan tranquilo. Algunos socios lo evitaban, otros se mostraban extrañamente distantes. Tomás proponía ideas que a él le parecían demasiado audaces, pero como necesitaba la inversión, aceptaba. En su mente, aún era el rey del tablero. No sabía que las piezas habían sido movidas desde adentro. Valeria asistía a las reuniones bajo un seudónimo. Su rostro no aparecía, pero su opinión era la que más peso tenía. Empezó a formar alianzas con departamentos olvidados, a escuchar empleados de bajo rango que sabían más de lo que decían. Era una red invisible de poder que crecía sin escándalos, como una raíz bajo tierra que un día rompe el pavimento. En casa, la dinámica también había cambiado. Julián llegaba más tarde, más cansado. Valeria ya no lo esperaba con cena caliente. Le decía que tenía compromisos, cenas con amigas, cursos de administración. Y él, ciego por su propio reflejo, no sospechaba nada. Creía que Valeria lo había perdonado, que había olvidado, que, como siempre, ella no se atrevería a romper su zona de confort. Lo que no entendía era que esa mujer ya no existía. La Valeria que se arrodillaba había muerto.
La que ahora caminaba a su lado era otra. Una que, silenciosamente, había tomado las riendas de su destino. Y cada vez que lo miraba, veía a un hombre que no sabía cuán cerca estaba del precipicio. Tomás y Valeria se reunían una vez por semana en un café discreto, lejos del bullicio. No hablaban solo de negocios. Hablaban de decisiones, de poder, de futuro. A veces, él la observaba en silencio, admirado. No por su belleza, sino por su inteligencia, por su claridad emocional, por su capacidad de haberse levantado sin buscar la aprobación de nadie. Valeria, por su parte, confiaba en Tomás, pero no se entregaba del todo. Había aprendido que incluso las mejores alianzas deben mantener ciertos límites. Y aunque a veces había una tensión entre ellos, nunca cruzaban la línea. Había respeto, y eso era más fuerte que cualquier impulso pasajero. Un día, Ignacio le entregó un sobre grueso. Eran los documentos finales. Con esas firmas, Valeria se convertía oficialmente en socia mayoritaria. Y Julián aún no lo sabía. Era un momento simbólico. Ella tomó el sobre, lo guardó en su bolso y respiró hondo. En lugar de celebrar, volvió a casa, se sirvió una copa de vino y escribió en su diario: «Hoy no gané una empresa. Hoy me volví a elegir a mí». Esa frase, escrita con tinta azul, fue lo más valiente que había dicho en meses. Porque detrás de cada documento, de cada estrategia, lo que realmente estaba conquistando era el derecho a volver a confiar en su propio juicio. Mientras tanto, Camila seguía intentando forzar un lugar en la vida de Julián. Él, distraído y cada vez más presionado, apenas le respondía. Lo que comenzó como una aventura emocionante, se había convertido en un peso. Camila le recordaba todo lo que estaba a punto de perder. Y aunque aún no entendía por qué su mundo tambaleaba, Julián ya no dormía tranquilo. Sospechaba de Tomás, pero nunca de Valeria. Y eso era lo más trágico. Su ego le impedía verla como rival. Aún la veía como una figura doméstica, no como una amenaza. Pero los números no mentían. Las decisiones clave ya no pasaban por sus manos. Y el futuro que soñaba no le pertenecía. Valeria comenzó a cambiar su imagen pública. Participaba en eventos discretos, hablaba con personas clave, reactivaba amistades que había descuidado por seguir el ritmo de Julián. Redescubría su voz, no como esposa de, sino como mujer con nombre y apellido. Cada encuentro era una pequeña victoria. Cada conversación era una puerta que se abría. Descubría que muchas la admiraban en silencio, que no era invisible. Y eso le daba fuerza. No necesitaba aplausos. Solo quería respeto. Y ahora lo tenía. Lo emocionante no era que otros comenzaran a notarlo. Lo emocionante era que, por fin, ella se veía a sí misma con otros ojos. Tomás le propuso que hicieran pública su participación dentro de unos meses, en una gran fiesta empresarial. Valeria no respondió de inmediato. Observó a su alrededor. Sabía que estaba cerca, que ya tenía el poder, pero quería el momento justo. No uno para herir, sino para mostrar. No se trataba de venganza. Se trataba de decir, con hechos, estoy aquí, y nunca más seré sombra. A veces, se preguntaba si Julián sería capaz de comprender lo que había perdido. No a una esposa, sino a una aliada. A la única persona que realmente creyó en él antes que todos. En una tarde de lluvia, sentada frente a su chimenea, Valeria entendió algo importante. El poder no se trata de controlar a los demás. Se trata de no permitir que te controlen. De saber quién eres cuando todo se viene abajo. De reconstruirte con tus propias manos. No desde el odio, sino desde la convicción. Ella no quería que Julián sufriera. Quería que entendiera. Y si no lo hacía, no importaba. Porque lo verdaderamente superador era no necesitar que el otro se arrepienta para sentirte libre. Valeria ya no esperaba disculpas. Esperaba su momento. Y estaba cada vez más cerca. Valeria sabía que Camila no era inocente, pero también comprendía que, como muchas mujeres jóvenes, había sido seducida por un discurso bonito envuelto en promesas de amor y poder. Y por más dolorosa que fuera la situación, no la despreciaba. La despreciaba como idea, como símbolo de una traición, pero no como persona. Por eso, decidió encontrarse con ella, no en un tono de enfrentamiento, sino como quien lanza una red para pescar información. La invitó a tomar un café, un lugar neutral, elegante pero íntimo. Camila aceptó, aunque llegó con los ojos grandes de sospecha. Tal vez esperaba una escena, una humillación. Pero no, Valeria estaba vestida con sobriedad,
Su expresión era tranquila. Le ofreció una sonrisa. ¿Y un té de lavanda? Me enteré de algo, dijo Valeria, mientras revolvía su taza. Dicen que cuando una mujer siente que está siendo traicionada, rara vez se equivoca. Camila no respondió. La incomodidad era evidente, pero no pudo evitar quedarse. Era como estar frente a un espejo en el que no sabía si quería mirarse. Valeria siguió con suavidad, sin levantar la voz, sin cambiar el tono. Contó una historia hipotética sobre una amiga que había descubierto la infidelidad de su marido. Describió los síntomas, las mentiras, las excusas. Camila tragó saliva varias veces. Intentó desviar la conversación, pero era inútil. Valeria no la atacaba. Le tendía una red de palabras que la iba envolviendo lentamente. Y en un momento, sin darse cuenta, Camila comenzó a hablar. No lo dijo todo, pero dejó escapar detalles que confirmaban lo que Valeria ya sabía. Era suficiente, más que suficiente. Esa tarde, al salir del café, Valeria sintió una mezcla extraña. No satisfacción, sino una leve tristeza, porque confirmó algo que no quería aceptar. Camila también había sido manipulada. Había creído en un hombre que se sentía con derecho a todo. Y eso la enfureció aún más. No por celos, sino por justicia. Pero esa justicia no la buscaría con escándalos. La buscaría con estrategia. Por eso, cada palabra que Camila dijo fue guardada en su memoria como un archivo valioso. Sabía que algún día, esas verdades servirían. En casa, Julián notó algo en el aire. Tal vez el perfume distinto, tal vez el silencio de Valeria. Pero no supo leer la señal. Aún creía que tenía el control. Tomás comenzó a acercarse más. No solo como aliado empresarial, sino como presencia constante. Aparecía en eventos, reuniones, comidas con socios. Siempre correcto, siempre un paso atrás, pero observaba todo. A Valeria, a Julián, a Camila. Sabía cuándo hablar, cuándo callar. Entre él y Valeria se desarrollaba una complicidad sin nombre. No era amor, no aún. Era lealtad construida sobre verdades compartidas. Y eso, muchas veces, une más que un beso. Julián, por su parte, empezaba a notar que Tomás tenía más influencia de la que aparentaba. Algunos socios lo escuchaban más a él que a su propio CEO, y eso comenzó a incomodarlo. ¿Desde cuándo Tomás tiene tanta voz en mi empresa?, le preguntó a su asistente. Ella no supo responder. Nadie sabía, porque Tomás no imponía, convencía, y su poder era silencioso, como el de Valeria. Juntos, formaban una dupla que comenzaba a moldear el destino de la empresa sin hacer ruido. Mientras tanto, Camila seguía en su espiral de inseguridad. Sentía que algo se le escapaba, que Julián ya no le prestaba la misma atención. Y eso la desesperaba, no por amor, sino por miedo a quedar expuesta. Valeria lo sabía, y por eso la mantenía cerca, sin que Camila lo notara. La joven era un personaje necesario, y, sin quererlo, estaba ayudando a acelerar la caída de Julián. Una tarde, Julián entró al despacho de Tomás sin avisar. Lo encontró reunido con un grupo de socios claves. Había documentos, proyecciones, decisiones importantes en marcha. Y él no estaba al tanto. Sonrió tenso, fingió interés, pero por dentro hervía. Tomás lo invitó a sentarse como si fuera un invitado, no un líder, y eso lo humilló profundamente. Cuando volvió a casa, estalló contra Valeria por cosas triviales. Un jarrón fuera de lugar, un libro mal acomodado. Pero ella no reaccionó, no lo confrontó, solo lo observó. Y en ese silencio, Julián sintió algo que no había sentido en años: miedo. Porque por primera vez, no sabía en qué pensaba su esposa. Valeria ya no dormía en paz, pero tampoco se angustiaba. Estaba en alerta. Cada noche era una revisión mental del día, que se había logrado, que faltaba por asegurar. Ignacio seguía su trabajo con disciplina, manteniéndola informada. Y Tomás comenzaba a mostrar interés en protegerla más allá de lo profesional. Pero Valeria se mantenía firme. Sabía que lo más difícil no era alcanzar el poder, era sostenerlo sin perderse. Por eso, cada día reforzaba su centro, su propósito. No estaba ahí por Julián, ni por venganza. Estaba ahí por ella, por todo lo que había callado durante años, por cada vez que se había minimizado para sostener a un hombre que no la merecía. Camila, sin saberlo, comenzó a perder su lugar incluso antes de que le dijeran algo. Julián, frustrado, se volvía más seco, más impredecible.
A veces desaparecía por horas. Otras, la ignoraba por completo. Ella no entendía. ¿No había hecho todo bien? ¿No se había entregado? Pero así son los hombres como Julián. Devoran y luego desechan. Valeria la observaba con una mezcla de compasión y distancia. Sabía que esa joven pagaría caro por confiar en quien no debía. Pero también sabía que todos esos movimientos jugaban a su favor. No por crueldad, sino porque el juego del poder exige inteligencia emocional. Y en eso, Valeria ya era una maestra. Tomás comenzó a cuestionarse si Valeria estaba lista para el siguiente paso. Ella ya tenía el control de la empresa. Los socios la respetaban, incluso sin conocer su rostro real. Pero aún faltaba la exposición pública, el acto final, y Tomás sabía que esa revelación tendría consecuencias. Valeria, por su parte, sentía que la red estaba tejida, que cada personaje estaba en su lugar, que solo faltaba una chispa, una fiesta, una escena, una verdad dicha frente a todos. Pero aún no era el momento. Faltaba una pieza más, una última conversación, un enfrentamiento inevitable. Y esa pieza vendría de alguien inesperado. Julián ya no dormía tranquilo. Las noches eran largas, sus pensamientos inquietos, y el control que antes sentía tener se le escurría entre los dedos como arena mojada. Algo no encajaba. Las decisiones que antes eran suyas, ahora pasaban por múltiples filtros. Su nombre ya no abría puertas con la misma facilidad. Comenzaba a notar cambios en la actitud de los socios, en la prensa, incluso en su propio equipo. Y lo que más le molestaba no era el miedo a perder poder, sino no saber de dónde venía la amenaza. Había sospechas, claro, pero sus sospechas estaban mal dirigidas. Creía que Tomás lo quería suplantar. Ni siquiera consideraba a Valeria. En su mundo, ella era una figura decorativa, no una estratega. Grave error. En casa, el ambiente también cambiaba. Valeria seguía siendo cortés, impecable, pero algo en su mirada ya no era el mismo. Ya no había esfuerzo por agradar, ni silencios cómplices. Solo una distancia educada. Julián intentó reconquistarla con gestos superficiales, cenas improvisadas, flores, hasta un viaje propuesto de última hora. Pero Valeria ya no se dejaba impresionar. Sabía que esos gestos no eran amor, eran temor. La intuición masculina de que algo se les escapa y no saben cómo sostenerlo. Y en el caso de Julián, ese temor se mezclaba con arrogancia. Una combinación letal. El equilibrio emocional comenzaba a fracturarse. Y él, sin saberlo, ensayaba su propia caída. Camila, por su parte, seguía presionando. Le pedía definiciones, claridad, un espacio real en su vida. Quería ser vista, pero Julián ya no podía ofrecerle lo que le había prometido. No porque no quisiera, sino porque ya no tenía el control. Las decisiones importantes ya no pasaban por él. Comenzó a alejarse de Camila con excusas torpes. Ella, confundida, se volvió cada vez más emocional, más exigente. Empezó a sospechar que había otra mujer, pero no imaginaba que esa otra seguía durmiendo en la misma casa. Porque Valeria, con su calma calculada, se convertía en sombra y luz al mismo tiempo, presente y ausente, silenciosa, pero cada vez más poderosa. Una mañana, mientras revisaba documentos, Camila encontró un correo extraño. No estaba dirigido a ella, pero hablaba de acciones, de compras, de movimientos silenciosos dentro de la empresa. No entendía mucho, pero el nombre que figuraba como receptor le llamó la atención: Ignacio. Lo había escuchado de labios de Valeria. Eso encendió una alarma. Por primera vez, la joven conectó puntos que no había querido ver. Comenzó a atar cabos, y la sospecha la llevó a confrontar a Julián. Pero él, en vez de calmarla, la insultó. La trató como un estorbo. Le gritó que no se metiera en lo que no entendía. Fue ahí cuando Camila comprendió que, después de todo, ella nunca fue especial. Solo un reemplazo momentáneo. Y eso dolía más que cualquier humillación. Furiosa, Camila fue a buscar a Valeria. No con el objetivo de pedir perdón, sino con la necesidad de entender. Quería saber si todo lo que sospechaba era cierto. Valeria la recibió con una elegancia impecable. No se mostró sorprendida. Ya lo había anticipado. Camila habló rápido, desordenada. Valeria la escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminó, solo le dijo: «No fuiste su error, Camila. Fuiste su costumbre». Esa frase golpeó más que cualquier reproche. Camila se fue sin decir una palabra más.
y Valeria entendió que, con esa conversación, la última pieza había caído en su lugar. Ahora, todos sabían algo, pero solo ella sabía todo. Tomás propuso adelantar la gran reunión con los accionistas. Había tensión en el aire. Algunos querían respuestas, otros, soluciones. Y Valeria ya no podía ocultarse. Decidió asistir como representante legal de una de las firmas mayores. Nadie la esperaba. Cuando entró a la sala, todos quedaron en silencio. Julián abrió los ojos como si viera un fantasma. Intentó recuperar el control, saludar, fingir normalidad. Pero la mirada de los presentes lo delató. Ya no era el centro. Ya no era intocable. Valeria se sentó con calma, desplegó documentos y habló con una seguridad que desarmó a todos. Fue la primera vez que Julián la escuchó hablar como una verdadera líder. Y le dolió más que cualquier traición. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó en voz baja, al final de la reunión. Tomando lo que siempre fue mío, respondió ella, sin mirarlo. Esa noche, Julián volvió a casa sin palabras. Cerró la puerta con un suspiro que parecía un gemido. Valeria estaba en la cocina, preparando una infusión. No lo miró. Él tampoco supo qué decir. La tensión era un tercer habitante invisible. Ella no necesitaba gritar. Su presencia hablaba por sí sola. Y Julián comenzaba a entender que ya no podía actuar como antes. Que los errores del pasado tenían consecuencias. Que había cruzado una línea sin retorno. Y que esa mujer que ahora le daba la espalda, era la misma que podía quitarle todo. Valeria, desde su habitación, escribió otra página en su diario. Hoy lo miré y no sentí rabia. Sentí compasión. Esa compasión no era debilidad. Era poder. Porque ya no dependía de su arrepentimiento. Ya no necesitaba que él entendiera. Lo que vendría después no sería un ajuste de cuentas. Sería una declaración. Y todos estarían ahí para presenciarlo. Solo faltaba una invitación, una fiesta y una caída en cámara lenta. Julián no estaba preparado para ser cuestionado. Siempre había sido el hombre que hablaba y los demás asentían, el que decidía sin consultar, el que mandaba con una sonrisa. Pero ahora, tras aquella reunión inesperada donde Valeria se presentó como socia, algo dentro de él se quebró. Sentía que caminaba sobre hielo delgado, cada paso más inseguro que el anterior. Intentó recuperar el control reuniendo a sus asesores, revisando contratos, llamando a socios. Pero las respuestas eran evasivas, los correos menos entusiastas. Era evidente, su poder se desmoronaba lentamente. La confianza ya no estaba de su lado. Y lo que más lo consumía era la pregunta constante. ¿Cómo fue que Valeria logró tanto sin que él lo notara? En casa, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Valeria seguía actuando con la misma cortesía. Pero ya no le servía café. Ya no preguntaba cómo fue su día. Ya no fingía interés. Era una presencia sólida, imperturbable, que lo desestabilizaba más que cualquier grito. Julián la observaba con atención, buscando pistas. Pero no entendía. No comprendía cómo esa mujer dulce se había convertido en una estratega. La verdad era más sencilla de lo que él imaginaba. Siempre lo fue. Solo que él estaba demasiado ocupado mirándose a sí mismo como para notarlo. Ahora, ese descuido costaba caro. Camila lo evitaba. Los socios lo eludían. Y Valeria, ella lo miraba con ojos de quien ya no espera nada. Una noche, incapaz de contenerse, Julián la enfrentó en la sala. No gritó, pero su voz temblaba de rabia contenida. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres? ¿Venganza? Valeria lo miró largo rato antes de responder. Había aprendido que el silencio es más poderoso cuando nace de la certeza. Yo no hago lo que tú harías, Julián. No es venganza, es justicia. Y no solo para mí ya es tarde. Pero hay mujeres que aún están a tiempo de entender que no merecen ser traicionadas a cambio de estabilidad. No hubo respuesta. Julián se quedó ahí, de pie, como si esa frase lo hubiera dejado sin aire. Sabía que algo venía. No sabía qué, pero lo sentía. Y ese presentimiento no lo dejaba dormir. Valeria comenzó a organizar una fiesta. Pero no cualquier fiesta. Era la celebración del aniversario de la empresa, una fecha simbólica que solía ser manejada por Julián con pompa y arrogancia. Esta vez, Valeria se encargó de todo: lista de invitados, proveedores, locación. Cada detalle tenía un propósito. A Julián se le informó apenas como una formalidad. Él intentó protestar, pero nadie le hizo caso. Ya no era quien tomaba las decisiones.
La fiesta estaba pautada. Sería su escenario final. Y todos asistirían con una sola expectativa: ver quién era realmente el nuevo rostro del poder. Tomás fue quien entregó la invitación en mano. Un gesto calculado. Julián la recibió sin entender el mensaje oculto. Pero cuando leyó el remitente oficial, sintió una punzada. Dirección General, Valeria Ruiz. Ahí estaba, negro sobre blanco. Ya no había vuelta atrás. Su mundo se le había volteado de forma elegante, sin escándalos, sin gritos, pero con precisión devastadora. Intentó buscar aliados. Llamó a Camila, pero ella ya no respondía. Se sentía usada, y en el fondo, lo había sido. Todos se alejaban, y Julián, acostumbrado a mandar, descubría lo que era ser ignorado. En medio de ese caos interno, recibió una notificación legal. La titularidad de varios bienes estaba cambiando. Cuentas, acciones, propiedades compartidas. Todo estaba siendo transferido a nombre de Valeria. Intentó frenarlo, pero Ignacio ya tenía todo blindado. No había escapatoria. Y en esa desesperación, hizo algo que jamás pensó que haría. Lloró. No de tristeza, de impotencia, porque entendía que no había un solo lugar al que pudiera ir a reclamar. Todo había sido legal, documentado, firmado. Y él, con su ego, había sido testigo pasivo de su propia destrucción. No lo habían traicionado. Se había traicionado a sí mismo al subestimar a quien más cerca tenía. La invitación circulaba en redes. Todos hablaban de la fiesta. Algunos por curiosidad, otros por morbo. Pero todos sabían que algo grande iba a pasar. Julián intentaba mantener la calma. Se vistió como siempre, se perfumó, practicó su discurso frente al espejo. Pero no era el mismo. Había perdido brillo. Había perdido control. Y Valeria, ella estaba lista. No para destruir, sino para anunciar, para declarar, sin necesidad de escándalos, que el tiempo de ser invisible había terminado. ¿Y tú? Cuando alguien traiciona tu confianza, ¿prefieres guardar silencio y planear tu ascenso? ¿O sientes que solo enfrentando directamente puedes recuperar tu poder? ¿Alguna vez has callado tanto, que al fin te diste cuenta de que el silencio era tu arma más fuerte? La noche cayó sobre la ciudad como un telón pesado, cargado de expectativa. Las luces del salón brillaban con un tono distinto, como si hasta los focos supieran que esa no era una fiesta cualquiera. Los invitados llegaban con sonrisas diplomáticas, trajes impecables, y una curiosidad que les retorcía el estómago. Todos sabían que algo grande iba a pasar. Lo sentían, lo murmuraban en los pasillos, entre brindis forzados y saludos fingidos. Julián apareció temprano, como dictaba su costumbre. Traje azul oscuro, reloj importado, postura erguida. Sonreía, saludaba, pero por dentro era otra historia. Cada paso que daba resonaba como eco de su propia inseguridad. Era el anfitrión de su ruina, sin saberlo. Camila no fue invitada, y aunque intentó comunicarse, no obtuvo respuesta. Estaba fuera del guión, descartada, como tantas otras piezas que Julián había movido en su tablero de egos. Esa noche, él estaba solo, acompañado de asistentes, sí, de empleados que fingían entusiasmo, pero nadie era realmente suyo, ni el aplauso, ni los brindis. Sabía que todo pendía de un hilo, y que ese hilo tenía nombre y apellido, Valeria Ruiz. Pero se aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, ella no se atreviera, que aún tuviera miedo, que aún no quisiera lo suficiente como para perdonar en silencio. Otra ilusión, otro autoengaño, otra cuerda que él mismo estaba cortando. Cuando el reloj marcó las 9, las puertas principales se abrieron. Entró ella, vestida de blanco perla, con líneas limpias, cabello recogido con elegancia clásica. No llevaba joyas ostentosas. Solo un anillo antiguo en su mano derecha, herencia de su abuela, símbolo de mujeres que resistieron más de lo que contaron. Tomás caminaba a su lado, discreto pero firme. No eran pareja, pero su complicidad hablaba por ellos. Los fotógrafos captaron el momento con frenesí. No sabían aún lo que presenciaban, pero entendían que estaban ante una escena histórica. Julián los vio entrar y se quedó inmóvil. Por un instante, su mente se vació. Y ese vacío fue su primera derrota real. Valeria no buscó a nadie. No se detuvo a saludar. Caminó directamente hacia el centro del salón, donde el micrófono aguardaba. Tomás se quedó a un lado, como una sombra protectora. El silencio fue inmediato. Los murmullos cesaron. Hasta la música se detuvo.
como si los instrumentos también supieran que era hora de escuchar. Julián, aún en shock, no se movió. No era el quien presentaría la noche. Era ella, la mujer que durante años fue tratada como un adorno, como un complemento, como un espectro. Y ahora, con voz firme, comenzaba su discurso. «Buenas noches», dijo, con una calma que heló la piel de todos. «Gracias por estar aquí en una noche que, para mí, no solo marca el aniversario de una empresa, marca el fin de un ciclo y el inicio de uno nuevo, uno donde las decisiones se toman con respeto, donde el poder no se impone, se comparte, y donde las mujeres no tienen que gritar para ser escuchadas». Julián tragó saliva. Sentía que cada palabra era una daga cuidadosamente dirigida a su pecho, pero no podía moverse, no podía detenerla. Todos escuchaban, todos aplaudían, algunos por convicción, otros por conveniencia, pero el aplauso era real, y Julián comenzaba a sentir lo que significa quedar fuera del escenario, ser parte del decorado, y no del guión. Valeria continuó, mencionó cifras, logros, presentó un video con hitos recientes de la empresa, nombres clave, proyectos, pero el momento clave fue cuando, en pantalla, apareció su nombre como CEO oficial, no como esposa, no como figura secundaria, sino como líder, dueña, arquitecta de ese nuevo futuro. Hubo un silencio, seguido de una ovación. Tomás no dijo nada, solo sonrió, y en su sonrisa había años de espera, de silencio, de justicia postergada. Julián bajó la cabeza. No tenía más defensa. En un acto simbólico, Valeria entregó a Julián un sobre. Dentro, una carta de agradecimiento, fría, legal, cortés, en la cual lo despedía formalmente como director general. No por castigo, sino por necesidad. Era el final de su ciclo. Lo hizo frente a todos, con clase, sin humillar, pero sin titubear. Julián no dijo una palabra. No podía. Los flashes lo cegaban, los aplausos lo abrumaban, y el rostro sereno de Valeria lo desarmaba. La fiesta seguía, pero él ya no era parte de ella. Los aplausos seguían retumbando cuando Valeria se alejó del micrófono. Caminó con calma hacia una pequeña plataforma lateral, donde estaba dispuesto un panel con imágenes de la evolución de la empresa. Pero ahora, las fotografías tenían una nueva narrativa. No eran solo de edificios, cifras o logros financieros. Mostraban también los rostros de mujeres claves en distintas áreas, proyectos dirigidos por ellas, decisiones tomadas con base en colaboración y respeto. Era un nuevo discurso, uno que desplazaba a figuras como Julián sin necesidad de mencionarlos directamente. Pero el mensaje era claro. El antiguo modelo de poder había caducado, y su principal símbolo estaba sentado en la primera fila, derrotado por la elegancia. Julián seguía sin moverse. Su mente iba y venía entre la incredulidad y la rabia contenida. No podía asimilar cómo había llegado a ese punto sin notarlo. Todo el mundo parecía haberse confabulado, pero en el fondo, sabía que la única confabulación había sido su arrogancia. Creyó que nadie se atrevía a desafiarlo, que la mujer que dormía a su lado siempre estaría bajo su sombra. Lo que no entendió fue que esa mujer había aprendido a ver en la oscuridad. Y cuando una mujer ve en la oscuridad, deja de necesitar luz ajena. Valeria no lo derrotó con gritos. Lo venció con visión, con estrategia y con una fuerza emocional que él jamás pudo comprender. «Esta empresa no me pertenece solo a mí», continuó ella, retomando la palabra. «Pertenece a quienes la construyen cada día, con honestidad, compromiso y dignidad. Y por eso, a partir de hoy, anunciamos una nueva política interna, transparencia en cada nivel, participación equitativa y liderazgo ético. El tiempo del secretismo y la soberbia ha terminado». El salón entero estalló en aplausos. Algunos de pie, otros llorando. Era más que un anuncio corporativo. Era una declaración de principios. Una revolución emocional. Julián, incapaz de sostener la mirada de nadie, se levantó en silencio. Pero antes de que pudiera salir, Tomás se interpuso en su camino. Con voz baja, le entregó un sobre. «Es tu liquidación», le dijo. «Acepta esto con la misma elegancia con la que firmaste tu ruina. Tú abriste esta puerta. Nosotros solo la cruzamos. No hubo provocación. No hubo burla. Solo un hecho. Un cierre». Julián tomó el sobre, lo apretó en su mano y bajó la mirada. Se sintió transparente. Por primera vez, no era admirado.
Era observado con lástima. Algunos evitaban mirarlo, otros murmuraban, pero nadie lo detenía. Nadie le ofrecía consuelo. Ese era el precio de su caída, la soledad. No porque todos le dieran la espalda, sino porque él mismo construyó un pedestal sin escaleras para bajar. Valeria lo vio marcharse desde la tarima. No sintió victoria, sintió alivio, como quien por fin suelta una carga que llevaba años oprimiéndole el pecho. No había odio en su mirada, solo distancia, y en esa distancia, Julián entendió que no había vuelta atrás. Ya no existía la Valeria que él recordaba. La había reemplazado una mujer que había aprendido a sostenerse sin él. Una mujer emocionante no por su belleza ni su dolor, sino por su dignidad ferozmente reconstruida. Cuando la puerta del salón se cerró tras Julián, el ambiente cambió. Más ligero, más auténtico. Tomás se acercó a Valeria y le dijo en voz baja: «Hoy no hiciste justicia, hoy hiciste historia». Ella sonrió con humildad, porque sabía que, aunque el momento era grande, no era el final. Era apenas el inicio de una nueva etapa, una en la que por fin podía caminar sin miedo, sin ocultarse, sin pedir permiso. Y mientras los invitados brindaban, Valeria respiraba por primera vez como dueña de su historia. No como víctima, no como vengadora, sino como protagonista absoluta de su propio destino. Julián no llegó muy lejos después de salir del salón. Caminó unos pasos hasta los jardines del edificio, buscando aire, pero lo que encontró fue el abismo de su nueva realidad. Sacó el sobre que Tomás le había entregado y lo abrió con manos temblorosas. El documento era claro: renuncia obligatoria, cláusulas selladas, compensación calculada. Nada ilegal, todo exacto, todo devastador. Rompió el papel con furia, como si al hacerlo pudiera borrar lo que acababa de vivir. Pero el daño ya estaba hecho, y no solo ante la empresa, sino ante todos los que alguna vez lo admiraron. Ahora lo miraban con una mezcla de indiferencia y vergüenza. Y eso, para alguien como Julián, era peor que la ruina financiera. Mientras se lidiaba con su colapso personal, dentro del salón la fiesta continuaba, pero no con superficialidad. Era una celebración auténtica, como si por fin se hubiese desbloqueado una energía que durante años había estado reprimida. Valeria caminaba entre los invitados con la tranquilidad de quien no tiene nada que probar. No buscaba aprobación, solo compartía su presencia. Recibía abrazos, palabras de admiración, gestos sinceros. Y lo hacía sin perder el centro, porque sabía que el verdadero poder no grita, se respira. Y ella ahora respiraba profundo, sin miedo, sin culpa, sin cargar el peso de una historia que ya no le pertenecía. Camila llegó tarde, casi al final del evento. No fue invitada, pero apareció igual, con el rostro pálido, los ojos llorosos, y un gesto de quien no sabe si quedarse o huir. Valeria la vio desde lejos. No se acercó. Fue Camila quien, con pasos vacilantes, se dirigió hacia ella. El silencio entre ambas fue largo, denso. Finalmente, Camila rompió la distancia. «Lo siento. No supe, no quise, no entendí». Valeria no dijo nada de inmediato. Solo la miró con ojos serenos. Y luego, con una voz que no buscaba venganza, respondió: «No me debes una disculpa a mí. Te la debes a ti misma, por haberte conformado con tan poco». Camila bajó la cabeza, y esa frase quedó resonando como una campana en medio de la noche. Porque no fue solo para ella. Fue para muchas, para todas las que, en algún momento, confundieron migajas con amor. En la entrada del edificio, mientras intentaba llamar un chofer, Julián fue interceptado por un periodista que salía de cubrir el evento. El joven reportero, sin piedad, le preguntó: «Señor Julián, ¿cómo se siente al saber que su esposa fue la verdadera mente detrás del crecimiento de la empresa? ¿Cree que subestimarla fue su peor error?». Julián lo empujó, perdiendo completamente la compostura. Gritó, insultó y terminó arrojando el teléfono contra el suelo. Todo fue grabado. Las imágenes se viralizaron antes de que él llegara a casa. El gran Julián, símbolo del éxito, ahora era el bufón de su propia tragedia. La humillación no fue un golpe, fue una desintegración pública, un colapso social, ridículo, en su forma más pura. Y mientras eso sucedía, Valeria ya estaba lejos de cualquier pantalla. No necesitaba ver su caída, porque lo verdaderamente emocionante era no tener que presenciar el derrumbe para saberse libre de él. Tomás recibió la noticia por mensajes. Algunos se reían, otros lo felicitaban,
Pero él sabía que nada de eso era importante para Valeria. Lo que ella había buscado no era espectáculo. Era cierre. Era reparación. Era esa paz silenciosa que se alcanza cuando uno recupera su voz. Y por eso, esa misma noche, Valeria no celebró en bares ni brindó en exceso. Se fue a casa. Se quitó los zapatos, se recogió el cabello y se sentó en su sofá. Encendió una vela. No hizo nada más. Solo dejó que el silencio la abrazara, como una vieja amiga que vuelve cuando por fin todo ha sido dicho. En las redes sociales, los clips de la fiesta y del escándalo de Julián corrían como pólvora. Algunos lo defendían, otros lo atacaban, pero la mayoría aplaudía a Valeria. Su temple, su estrategia, su elegancia. En los comentarios, mujeres compartían historias personales, historias de traición, de silencios, de renuncias obligadas. Y en cada palabra, Valeria leía una parte de sí misma. Entendía que lo que había hecho ya no era solo suyo, era de todas. Un acto íntimo que se volvió colectivo. Una herida personal transformada en espejo para tantas otras. Y esa conciencia era su mayor victoria. Mientras tanto, Julián vagaba sin rumbo claro. Perdió llamadas, contactos, socios. Algunos incluso empezaron a negarle reuniones. El respeto que una vez tuvo se desvanecía más rápido que su capacidad de reacción. Estaba solo, y lo sabía. Ya no podía comprar lealtad, ni fabricar admiración. Había quedado reducido a una sombra. Y el problema con las sombras es que solo existen cuando hay luz. Y Valeria, ahora, había dejado de iluminarlo para siempre. Los días siguientes a la caída de Julián estuvieron envueltos en una calma engañosa. Valeria retomó su rutina con naturalidad, asistiendo a reuniones, reorganizando equipos, escuchando propuestas. Pero había algo en el aire que no se terminaba de acomodar. Un detalle, una mirada, una duda. Era Tomás. Aunque seguía siendo su aliado visible, su presencia había comenzado a sentirse más densa, más cargada. Ya no solo era el socio estratégico, ahora era alguien que empezaba a ocupar espacios que antes Valeria reservaba para sí misma. Y eso la inquietaba, no porque temiera una traición, sino porque presentía que Tomás también guardaba sus propios silencios. Y en una historia como la suya, el silencio era la antesala de algo importante. Una tarde, durante una reunión informal con Ignacio, Valeria hizo una pregunta directa. ¿Qué sabes realmente de Tomás? Ignacio se detuvo, bajó los lentes, y después de unos segundos, suspiró. Solo lo necesario para confiar, pero nunca lo suficiente como para entregarle todo. Eso bastó. Valeria no necesitaba más pistas. Decidió investigar por su cuenta. Y lo que encontró no fue exactamente inesperado, pero sí revelador. Años atrás, Tomás había sido socio menor en una firma en ascenso. Su talento era evidente, pero también su impaciencia. Compartía la dirección de esa empresa con Julián. En un movimiento típico, Julián lo desplazó, lo difamó, lo obligó a vender sus acciones a precio de risa. Fue una traición empresarial brutal. Tomás desapareció por un tiempo. Reapareció con otro nombre comercial, otro país y una estrategia que apuntaba a reconstruirse. Esa historia nunca se cerró. Hasta ahora, cuando Valeria confrontó a Tomás, no lo hizo con acusación. Lo hizo con claridad. Ambos estaban solos en una oficina, de noche, con la ciudad parpadeando detrás de los ventanales. Ella puso los documentos sobre la mesa. Tomás los miró. No se sorprendió. Solo asintió. Sí, dijo. Julián me destruyó una vez. Yo solo devolví la cortesía. Valeria lo observó en silencio. No era odio lo que veía en él. Era un vacío, una herida que nunca sanó del todo. Y comprendió que Tomás no se movía solo por negocios. También lo hacía por redención. Pero una redención que, en su profundidad, podía volverse peligrosa. Porque cuando alguien construye todo desde una herida, también puede destruirlo todo desde ella. En los días siguientes, Tomás comenzó a mostrarse más presente, más involucrado. Opinaba sobre detalles operativos que antes no le interesaban. Sugería cambios en cargos claves. Insinuaba reestructuraciones. Todo bajo el pretexto de eficiencia. Pero Valeria lo entendía. Era poder lo que buscaba. No el mismo que Julián. Uno más sofisticado. Más silencioso. Pero igual de posesivo. Y ella ya no estaba dispuesta a ceder espacio. Había recuperado su vida. No la cambiaría por otra jaula, aunque tuviera paredes de oro. Una conversación final,
se impuso. En la misma sala donde firmaron el primer acuerdo, Valeria se sentó frente a Tomás con la firmeza de quien ya no teme perder aliados. Le agradeció todo, reconoció su papel, su respaldo, pero también marcó el límite. No estoy aquí para sustituir a Julián por otro. Estoy aquí para construir sin depender de nadie. Tomás la escuchó. No discutió. Solo se levantó, recogió su portafolio y dijo: entonces, construye. Pero recuerda, el poder siempre tiene precio. Y a veces, no es dinero. Valeria lo vio salir. No con miedo, sino con lucidez. Sabía que su historia con Tomás había llegado a su punto justo. A partir de ahí, todo dependería de cómo manejara su independencia. Porque la traición no siempre llega de quien te grita. A veces viene de quien te aplaude demasiado cerca. ¿Y tú? La venganza tiene límites, o se vuelve un veneno cuando se prolonga demasiado. ¿Hasta qué punto es justicia? ¿Y cuándo comienza a ser crueldad? ¿Te atreverías a cortar lazos incluso con quien te ayudó, si eso significa proteger tu paz? El poder es un traje que, aunque hecho a medida, siempre raspa un poco en algún lugar. Valeria, ahora oficialmente en el centro de todas las decisiones, comenzó a notar los matices que antes no veía. Las miradas cambian cuando una mujer ocupa un lugar de autoridad. Ya no era la esposa elegante ni la figura misteriosa detrás del nuevo rumbo de la empresa. Era el rostro principal. Y eso implicaba más que respeto. Implicaba crítica, sospecha y también resistencia silenciosa. Algunos socios, aunque la elogiaban en público, en privado cuestionaban su temperamento. Otros insinuaban que su relación con Tomás había sido el verdadero motor de su ascenso. Nada de eso era cierto, pero el rumor no necesita verdad para hacer daño. La prensa comenzó a seguir sus pasos. Fotos en eventos, entrevistas solicitadas, comentarios sobre su estilo, sus gestos, incluso su expresión facial. Valeria mantenía la compostura, pero en la intimidad empezaba a cansarse. No por falta de fuerza, sino porque entendía el precio de la visibilidad. Tu vida deja de ser tuya. Tomás, ahora distante, operaba en otros espacios. No había conflictos abiertos, pero tampoco comunicación fluida. Era evidente que algo se había roto. No por traición, sino por evolución. Lo que los unió ya no existía, y cada uno debía asumir su camino. Pero Valeria no tuvo mucho tiempo para pensar en eso. Un nuevo frente de batalla se abría, esta vez, desde su propio pasado. Una antigua amiga de la familia, con quien había perdido contacto, la contactó discretamente. Le advirtió que Camila, sí, Camila, estaba hablando con un periodista conocido por su estilo sensacionalista. El tema: secretos familiares, posibles escándalos, conflictos ocultos del pasado de Valeria. Al principio, no lo creyó. ¿Qué podría ganar Camila con eso? ¿Venganza? ¿Atención? ¿Poder? Pero después de confirmarlo, entendió que no era solo un ataque. Era una advertencia. Incluso las mujeres que parecemos fuertes podemos ser vulnerables si no cuidamos nuestras raíces. Y Valeria sabía que había partes de su historia que nunca salieron a la luz. Cosas que dolían. Cosas que podrían cambiar su imagen. En lugar de entrar en pánico, hizo lo que siempre supo hacer: planificar. Reunió a Ignacio, a su equipo de comunicación, y les dijo la verdad. Toda, con fechas, nombres, contexto. Sin esconderse. Si esto sale, quiero que me encuentren de pie, dijo. No me voy a esconder detrás de un comunicado cobarde. Ignacio, que la conocía desde joven, sintió una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que la transparencia era valiente, pero también sabía que el mundo no siempre perdona a las mujeres que se muestran sin maquillaje emocional. Aún así, Valeria no pensaba retroceder. El precio de haber recuperado su vida era alto, pero ella ya había aprendido a pagar. El reportaje salió 2 días después. Un artículo largo, con tono inquisitivo, más insinuación que prueba. Hablaba de antiguos problemas familiares, de decisiones personales malinterpretadas, de rumores sin confirmar. No había nada ilegal, pero sí, era incómodo y doloroso. Valeria lo leyó en silencio. No lloró, solo sintió el peso de lo que es ser vista como símbolo. Porque un símbolo no tiene derecho a la fragilidad. Debe ser perfecto, y ella no lo era, pero sí era honesta. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, era su verdadero escudo. Decidió responder, no con ataque, sino con presencia. Se presentó a su siguiente evento sin ocultarse, sin victimizarse. En su discurso,
Comenzó así. No soy una mujer perfecta, pero he sido valiente. Y eso, para mí, vale más que una reputación construida a base de mentiras. Los aplausos fueron inmediatos. No todos, claro, pero suficientes. Porque la verdad no conquista multitudes al principio. Conquista almas. Y eso era lo que Valeria buscaba. Inspirar desde lo real, no desde la fantasía. Después del evento, varios empleados se le acercaron. Algunos con lágrimas, otros con abrazos sinceros. Había algo emocionante en verla mantenerse en pie después de tanto. Una especie de reflejo en el que muchas otras mujeres se reconocían. No por ser una heroína, sino por haber sido, en algún momento, una mujer rota que eligió no quedarse en el suelo. Pero la tensión con Tomás no se disipó. Una mañana, llegó a su oficina y lo encontró esperándola. No pidió permiso, no trajo sonrisas, solo una carpeta en la mano. Se la entregó sin hablar. Ella la abrió. Propuestas de fusión con otra firma. Una que él representaba. Claramente, un intento de reestructurar el poder interno. Lo que antes se ofrecía como sociedad, ahora se imponía como negocio. Valeria cerró la carpeta. Lo miró a los ojos. Y en esa mirada no había rabia. Había resolución. No voy a entregar lo que me costó tanto recuperar. Tomás asintió, pero no discutió. Sabía que ella no daría marcha atrás. Y en el fondo, quizás la admiraba aún más por eso. La reunión terminó en silencio. No hubo despedidas, ni promesas, solo respeto, y un límite claro. Valeria entendió que incluso los aliados tienen fecha de vencimiento, y que la lealtad, como el amor, debe renovarse, o se vuelve cadena. Desde ese día, reforzó su equipo, diversificó sus relaciones y comenzó a diseñar su próxima etapa. No sabía qué vendría, pero sí sabía que ya no tenía miedo. Tipo de silencio que llega después de una tormenta, cuando uno todavía no sabe si lo que viene es reconstrucción o réplica. Las decisiones que tomó en esas semanas no fueron fáciles. Implicaron romper lazos, revisar contratos, enfrentar conversaciones que evitó durante años. Llamó uno por uno a los ejecutivos clave de la empresa. Les habló con honestidad. Les dijo lo que esperaba. No hizo promesas vacías. Solo ofreció transparencia. Algunos se fueron, otros se quedaron, pero los que se quedaron sabían que ahora, más que nunca, estaban trabajando con alguien que no se escondía detrás de una fachada. Y eso valía más que cualquier bono anual. Mientras tanto, Julián intentaba rehacer su vida en silencio. Su imagen seguía manchada. Las puertas que antes se abrían con su apellido ahora requerían explicaciones. Su arrogancia se había vuelto una carga. Sus antiguos aliados lo evitaban, y sus errores lo perseguían como una sombra. Una noche, llamó a Valeria. No para pedir disculpas, para pedir un favor. Quería hablar, quería cerrar bien. Ella dudó, pero aceptó. No por él, por ella. Porque sabía que a veces, para seguir avanzando, hay que mirar al pasado a los ojos y soltarlo sin temblar. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de los flashes. Julián llegó antes, como antes solía hacer, pero ya no era el mismo. Había perdido peso, y no solo físico. Se notaba menos altivo, más humano, más frágil. Valeria entró, pidió un té y se sentó frente a él sin bajar la mirada. Hubo un largo silencio, y luego, él habló. Fallé, pero lo que más me duele es haber descubierto quién eres demasiado tarde. Valeria no lloró, ni siquiera se conmovió. Lo escuchó con atención y respondió con firmeza. Tú no me descubriste tarde, me ignoraste temprano. Esa fue tu elección. Esa frase marcó el tono del encuentro. No fue una reconciliación, fue un cierre. Julián intentó justificar algunas decisiones. Valeria no lo interrumpió, pero al final le dijo: quiero que te vayas. No de esta ciudad, de mi historia. Ya no eres parte de ella. Le entregó un sobre, un boleto de avión, un cheque con lo justo, y una carta firmada por el consejo directivo oficializando su salida total de la empresa. Julián lo tomó sin discutir, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió que ya no tenía voz en esa conversación. Se levantó, le dio las gracias en voz baja, y se fue. Valeria no lo siguió con la mirada. Cerró los ojos, respiró, y en ese gesto, soltó años de peso emocional acumulado. De regreso a su oficina, todos la recibieron con respeto. Nadie hizo preguntas. Nadie celebró.
Era como si el mundo entendiera que las decisiones más duras no se aplauden, se sostienen. Ignacio fue el único en acercarse con una copa de vino al final del día. Le dijo, algunas mujeres se separan. Tú te liberaste. Valeria sonrió, pero no por orgullo, por comprensión, porque esa frase encerraba la verdad más profunda de su trayecto. No se trataba solo de dejar un hombre. Se trataba de dejar la versión de sí misma que toleraba ser menos. Los días siguientes fueron de ajuste, interno y externo. Redefinió cargos, descentralizó el poder, promovió talentos nuevos, visitó proyectos, escuchó historias, se hizo presente donde antes solo firmaba papeles. Su liderazgo ya no era simbólico, era real, palpable. Incluso quienes la habían subestimado, ahora reconocían su mérito. No porque gritara, sino porque estaba. Y estar, en un mundo que espera que las mujeres se retiren discretamente, ya era un acto revolucionario. Camila, desde su rincón del mundo, también dio señales de cambio. Envió una carta, breve, honesta. Aprendí a no repetir tus errores, escribió. Valeria la leyó con respeto. No respondió. No hacía falta. Algunas cosas se entienden en silencio, porque no todo necesita ser revivido para sanar. A veces, el simple hecho de no repetir el daño ya es una forma de redención. En casa, Valeria se miró al espejo una noche y se sorprendió al reconocerse. No como una nueva mujer, sino como la misma de siempre, pero por fin sin cadenas. Ese reflejo tenía arrugas, sí, cansancio, también, pero tenía otra cosa, paz. Y esa paz, conquistada a pulso, era el verdadero triunfo. No sobre Julián, sobre su propia historia, sobre sus miedos, sobre la costumbre de callar. Pasaron algunos meses desde la última vez que Valeria pensó en Julián. No por falta de memoria, sino porque su nombre ya no dolía. Era como una calle antigua por la que ya no se transita. La empresa crecía, los proyectos tomaban forma, los rostros nuevos ocupaban espacios que antes estaban llenos de miedo. Valeria se había convertido en símbolo, sí, pero también en rutina. Volvió a despertarse sin ansiedad, a cocinar por placer, a leer sin buscar respuestas. Lo más superador no fue el cargo que obtuvo, fue la calma que logró instalar dentro de sí misma. Una calma sin gritos, sin tensión, una calma que ninguna posición puede comprar. La prensa la seguía mencionando de vez en cuando, pero ya no con morbo, sino con admiración. Algunas revistas destacaban su liderazgo, otras su historia. Y aunque Valeria agradecía cada palabra, sabía que los aplausos externos no eran la medida real de su transformación. Lo verdaderamente emocionante era lo que vivía cuando cerraba la puerta de casa, se quitaba los tacones y se sentaba en su sillón favorito a mirar el atardecer. Ahí estaba la verdad. Ahí estaba la mujer que sobrevivió, que reconstruyó, que se eligió. Y eso, en un mundo que tantas veces quiere apagar las voces femeninas maduras, era más poderoso que cualquier premio. En una noche templada, Valeria organizó una pequeña celebración íntima. No fue una gala, no hubo fotógrafos, solo amigos verdaderos, compañeros leales y gente que había estado en su vida antes de los títulos, antes de los trajes, antes de la caída. Entre ellos estaba Tomás, que había vuelto en silencio, no para ocupar espacio, sino para agradecer. Hablaron poco, compartieron un brindis breve, una mirada honesta y un adiós que no dolía. A veces, las mejores despedidas no son tristes, son necesarias, porque no todo lo que fue esencial tiene que quedarse para siempre. Y Tomás había sido eso, un puente. Valeria ahora caminaba sola, y no le pesaba. Durante el evento, alguien le pidió que hablara. Ella sonrió con timidez. Subió unos escalones, tomó una copa de vino y dijo, agradezco todo lo que perdí, porque al perderlo, me encontré. No hubo más discurso, no hizo falta. Las personas aplaudieron en silencio, con sonrisas húmedas, porque entendieron que no hablaba desde el orgullo, hablaba desde la sanación. Y esa voz era la que tantas otras necesitaban escuchar. Mujeres que habían sido dejadas, usadas, invisibilizadas. Mujeres que sabían lo que es despertar un día y sentir que la vida se les fue por una rendija del corazón. Valeria no les enseñaba cómo vengarse, les enseñaba cómo no perderse. Más tarde, sola en casa, se sentó frente al espejo, no para maquillarse, para mirarse. Esa mujer que la observaba era ella misma, pero distinta. Había arrugas nuevas, sí, pero también había brillo.
dignidad y una fuerza tranquila que no necesitaba demostrar nada. Abrió su diario, el mismo que empezó meses atrás, y escribió: «Hoy me vi, y por fin, me reconocí». Cerró el cuaderno, lo guardó. Ya no necesitaba escribir para recordar quién era, porque ya no se le olvidaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez te traicionaron en silencio mientras tú entregabas todo con amor? Si hoy estás viviendo lo que vivió Valeria, si sientes que te cambiaron, que te ocultaron, que te borraron como si no hubiera sido parte esencial de una historia, por favor, escúchame con el corazón abierto. Tú no eres una sombra en la vida de nadie. Tú eres la luz que sostuvo muchos días. Has sido el corazón de una casa, el alma de una familia, el hombro de tantos que nunca supieron agradecerte como merecías. Y aunque hoy te duela, tú sigues de pie, más fuerte, más sabia, más digna. No es el desprecio lo que te define, es la forma en que elegiste levantarte. Como Valeria, tú puedes reconstruirte sin gritar, sin rogar, sin devolverte a lo que te hizo daño. Porque tú no naciste para rogar migajas. Naciste para sentarte a la mesa como dueña de tu vida. Y cuando logras hacer eso, incluso quien te humilló, te mira con respeto. Porque nadie puede contra una mujer que decide amar su dignidad por encima del miedo a estar sola. Hoy viste cómo una aparición sorpresa puede cambiarlo todo, sobre todo cuando quien aparece no está sola y está lista para enfrentar la verdad. Pero, ¿sabías que antes de ese enfrentamiento ya había ocurrido algo muy extraño? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a descubrir cómo la confundieron con la amante de su propio esposo y quién estaba detrás de todo eso. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque esta historia es mucho más profunda de lo que parece. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.